Bienvenidos a Adulamitas Podcast, un espacio para crecer juntos y recordar que Dios sigue formando valientes guerreros, tal como lo hizo en la cueva de Adulam. Hola a todos, bienvenidos familia, amigos que nos acompañan en este nuevo episodio. Es un gusto para mí presentarles de nueva cuenta a nuestro hermano Jonás Castro y a Luz Lieras que están aquí en este nuevo episodio. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenido, hermano Jonás. Un gusto, un placer, sobre todo que nos hayas hecho una revolución aquí en el lugar de grabación, pero bendito Dios, bendecimos a Dios por tu vida. Muchas gracias, estoy muy contento de regresar. Sé que soy el primero en regresar, así que eso es bueno. La verdad que ahora que estábamos platicando acerca de qué podemos hablar o qué es lo que podríamos hacer en esta segunda reunión, y yo les propuse hablar acerca de los himnos y los coritos, porque hay mucha historia en esa parte, ¿no? Totalmente, y muchas veces no tenemos idea ni cuenta o ni siquiera nos ponemos a pensar en qué hay detrás de cada himno, detrás de cada corito, de cada alabanza, y sería interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, el domingo que estuvimos congregándonos, ni siquiera a lo mejor sabemos más sobre eso que cantamos, ¿no? La historia de aquellos hombres y mujeres sí, que entregaron su vida a Cristo, fueron rescatados por Cristo, y en esta manera de agradecer, ¿no? Este corazón agradecido, perdonado, han elevado una alabanza, una escritura que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el encargado de glorificar a Cristo, ¿no? Totalmente, así es. Y pues esperemos que esto sea de bendición para ustedes. Hemos titulado al episodio de hoy Detrás de la canción. Bueno, acerca de lo que son los himnos, yo he estudiado un poquito acerca de algunos, cómo fueron escritos, ¿no? Para no tardarnos tanto tiempo, cada himno que ahora conocemos tiene una historia detrás, una historia de dolor, de quebranto, una historia de encarcelamiento, de persecución. Y nosotros escuchamos un himno y para nosotros nos deja algo. Aquí dentro de todo lo que hemos estado revisando, desde cuando se empezaron a realizar los himnos. Recuerdo que la Biblia dice que Pablo y Silas estaban cantando mientras estaban prisioneros. Entonces, desde ese tiempo ya existían, ¿no?, cánticos espirituales y de júbilo, de gozo, ¿no? Moisés y Miriam, ¿no? Con sus panderetas, sí, hablando también de instrumentos musicales. Así es, el rey David, en fin. Por ejemplo, el rey David muchos lo conocen por las mañanitas nada más, ¿no? Pero hay mucho más. Que ni las cantó, sí, dice. Y hay mucho más ahí, ¿no? Entonces, pero hablando en la actualidad, para ser más específicos, en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando se empiezan a escribir estos himnos que ahora conocemos nosotros, hay mucha gente detrás de todo esto, tanto los compositores, quien arregló la canción, quien le dio la musicalización y quien los tradujo, porque muchos de estos himnos se hicieron en otro idioma y nosotros ahora los conocemos en español porque alguien se dedicó a darle esa estructura de lenguaje, ¿no? Traducirlo al lenguaje en el cual los misioneros que venían de Estados Unidos traían a Latinoamérica, porque en Latinoamérica la mayoría, una gran parte de la gente no sabía leer. Entonces fue que trajeron estos himnos en español para evangelizarnos, ¿no? Qué interesante, es una estrategia de evangelización. Sí, porque hay mucho detrás de todo esto, lo que son los himnos. Específicamente era eso, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que nos entiendan el evangelio? ¿Cómo lo vamos a expandir? Pues a través de los cánticos, ¿no? Pues la música es universal, un lenguaje universal, ¿no? Sí. A todo ser nos gusta la música en diferentes géneros, diferentes ritmos, pero somos musicales, ¿no? Así es. En 1916 dicen que una persona en Texas llamado Val se dedicó a recopilar los himnos que andaban por ahí de diferentes para entrar ya en el tema de lo que son los signarios. Algunos de ustedes que nos están escuchando, si son pasadita de la media, para no decir más viejitos, conocen lo que eran los signarios. Eran unos libros
donde venían las canciones por medio de número y tenían un índice y hermanos vamos a cantar el número 24 y ya todos sabían su himnario, el número 24 y empezaban a cantar, ¿no? Era una forma de tener ordenadamente eso, pero estos himnos ya una vez que fueron recopilados había un himnario que se llamaba himnos de gloria y otros de himnarios de triunfo. Y después hicieron una combinación y ya teníamos el himnario de gloria y triunfo. En uno solo. En uno solo. Entonces, fusionaron. Sí, y la verdad que yo recuerdo, porque a mí me tocó mi época de niño, escuchar himnos y incluso cuando uno es niño y empiezas a escuchar esos cánticos, los vas clasificando, porque por ejemplo, yo recuerdo muy bien esa canción o este himno. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, ¿no? Y eso yo empezaba a llorar. ¿Saben de por niño. qué? Transmitía. Sí, pero ¿saben por qué? Porque lo cantaban en los velorios. Entonces yo lo relacionaba con la muerte de alguna persona, porque escúchalo, ¿sí, no? Claro. De dolor, entonces, y luego, yo amo a Jesús, no murió, mi Jesús por salvar al mal vil pecador, y eso ya como que era parte de, pero a mí así como que me llamó la atención la parte de dolor, y entonces el dolor, en un momento de velorio, pues yo lo relacionaba mucho, ¿no? Entonces, cuando luego lo escuchaba en una iglesia cantar, yo así decía, pues ¿quién se murió, no? Y digo, por un lado es bonito entender, tener una noción de lo que es un cántico y que te mueva dentro de ti Emociones, algo, la ¿no? emoción o lo que te hace sentir, ¿no? Porque era una canción que se cantaba en unos momentos así de tristeza, ¿no? Pero ya una vez que después que yo empecé a entender lo que decía el himno, ya dije, esto... Cuando ya hay un conocimiento, ¿no? Ya la razón entra ahí, pero también hay una madurez en la fe también, ¿no? Entonces Sí. ya puedes creer, ya puedes entender, entonces puedes alabar de una manera consciente, correcta, culto racional. Sí, y ahora ya sé que es amar a Jesús por lo que Él hizo, ¿no? Ya sabes por lo que es la hizo en el cruz. Calvario, y entonces yo tengo que corresponder al amor de Jesús por lo que Él hizo, y luego dice, yo siempre amaré a Jesús, o la cruz, sí, que es un emblema de afrenta y dolor. Entonces ya me confronta conmigo y me hace... Por salvar algo al otro. más vil Sí, pecador. entonces ya tiene otro sentido, ¿no? Y es así como vamos aprendiendo de la historia de los himnos, porque quizás muchos que escucharon estos himnos algo hizo en sus corazones, ¿no? Que los quebrantó, y de tal manera fue que llegaron a la iglesia, porque mucha gente pasaba por las congregaciones y escuchaba los cánticos, porque antes no existía la música así como la conocemos en una iglesia, ¿no? Era un órgano y por ejemplo, a ver, por aquí hay un órgano para hacer una simulación. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aquí también tenemos que entrar en el Claro. ambiente, Fíjate ¿no? qué interesante. Me metí así muy rápido aquí y dice que fue un escrito. Este himno fue escrito en 1902. Se dice que era un hombre que se sintió profundamente perturbado por la falta de aprecio que percibía en el entorno hacia el verdadero significado de la cruz de Cristo, y esto lo llevó A escribir. Exacto. Sí, y entonces ahí es donde entiendes, o sea, quien escribe esta canción, te das cuenta que amaba, ¿no? Al Señor por lo que Jesús hizo por él, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho repetirle a la iglesia que cada vez que escuchemos una letra la apropiemos para que cuando la cantes sea como si tú la hubieses escrito. Entonces ya toma otro sentido. Que sea Claro. vívida, ¿no? Claro, y al final de cuentas no olvidemos eso, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces también se transmite, o sea, esta parte, también hay como esta revelación, esta conciencia.
Sí, porque es como dice el hermano Jonás, y me regreso tantito, ¿no? La importancia de niño, lo que mencionas tú, de niño yo escuchaba y lloraba, no sabía ni qué, pero lloraba, pero quedó la semillita, ¿no? Y es esa parte del evangelio, ¿no? Que va quedando ahí, aunque todavía no tienes la capacidad de responder o corresponder al llamado del evangelio, pero queda ahí ya cuando eres maduro, entonces, o más grande, ya puedes corresponderle al Señor y como dices ahorita, ¿no? Entonces, se hace vívida, entonces estas palabras, este sentimiento, este amor que fue revelado por el Espíritu Santo también en nuestras vidas, y entonces empiezas a cantar tú y le cantas al amado. Claro. Hay otro himno que también les cuento mi historia, que dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Y tú le responderás feliz? ¡Oh! Entonces, cuando yo escuchaba ese himno, me empezaba a angustiar, porque decía, híjole, y si no está mi no nombre, estoy en la lista, hice algo malo, no va a estar mi nombre ahí, y me angustiaba. O sea, lo que ocasionaba a mí de niño era una angustia escuchar esa, y la cantaban también en esos momentos tristes. Como entonces, la de la gran tribulación. Sí, esa era para asustar a todo el mundo, ¿no? La de Marino, de la gran tribulación. Y entonces, sí hay algún efecto de lo que escuchas y luego cuando ya lo entiendes, ya dices tú, oh, sí, ¿no? Es muy distinto. Interesante. Entonces, los temas generales de los himnos, la mayoría son para instruirnos, son para evangelizarnos, para que hablan del amor, que hablan del amor a Cristo, ¿no? De la conversión de un pecador arrepentido a los pies de Cristo. Y así, o sea, vas viendo los himnos y te van ayudando a entender el evangelio de Cristo, ¿no? Claro, porque el contenido principal de un himno es justamente esto, ¿no? El profundo contenido teológico, histórico o doctrinal. Y también el ritmo y el tono, lo que decíamos, solemne, formal, reverente, majestuoso. Sí. Y recuerdo también, por ejemplo, el profeta Eliseo mandaba para entrar tener una revelación, ¿no? Como era el profeta, hacía uso de un tañedor, que era un músico. Entonces él se mantenía tranquilo y podía tener una conexión. Eso es muy interesante, ¿no? Digo, el Espíritu Santo moraba en él, como esa parte de profeta, pero como la música lo hacía entrar en un estado. Lo mismo lo que sucede con nosotros en un culto, a lo mejor, ¿no? O cuando ponemos alabanzas o música en nuestra casa y empiezas a adorar. Empiezas a lo mejor con un ritmo, pero de repente el Espíritu Santo que mora en ti, la letra, el que empieces a exaltar el nombre del Señor, el que empieces a glorificar a tu Padre Celestial, esa conexión que tenemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, está glorificando a Dios y viene una presencia, aunque sabemos que el Señor, nuestro Dios, es omnipresente, viene una presencia más, ¿cómo puedo decir? Es un ambiente espiritual. Una atmósfera, se crea una atmósfera. Sí, cambia. Sí, es la presencia, vamos a llamarla la presencia Shekinah de Dios, o sea, omnipresente, sí, en todo lugar, pero especialmente aquí y ahora estás en Peniel, el rostro de Dios, pero sí, estás tú. Está presente. Ahí. Hay una distancia de lo que es cantar de gozo, de alegría, porque hay algo que tú cantas de agradecimiento y estás contento y es algo muy hermoso, pero es una distancia cuando tú adoras a Dios en la profundidad y cuando haces un altar específico de adoración, ya se acorta. Yo lo he sentido así. Por ejemplo, mira, cantamos, por ejemplo, la del Poderoso de Israel. ¿Dónde está el Poderoso de Israel? Él es el Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al Poderoso de Israel. Nos gozamos, ¿no? Y echó a la mar. Que los perseguía. Jinete y caballo, echó a la mar. Echó a la mar.
los carros del faraón. Hey, hey. Entonces estamos Claro. y eso es hermoso y nos gozamos y brincamos, ¿no? Pero llega un momento donde ya empezamos a respirar otro ambiente y queremos adorar. Y ahí es donde entramos al lugar santísimo y ofrecemos, ¿no?, nuestra adoración En espíritu y en verdad. en espíritu y en Sí. verdad. Y ahí empieza a cambiar la atmósfera. Ahí es donde empieza a surgir algo que nosotros provocamos. Sí. No es de que una manifestación que así nada más de repente nace, no. Nosotros como hijos de Dios provocamos ese Esa ambiente. cercanía, ¿no? Sí, Tu porque el Padre. Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo está en medio de lo que estamos haciendo. Imagínate la presencia entre 2, 3, 4 y empezamos a adorar y empezamos a crear un ambiente espiritual, y ahí es donde se rompen cadenas, ahí es donde hay liberación. Recuerdo algunas reuniones donde la gente que llegaba, de repente caía y otros se liberaban porque se manifestaban los demonios ahí porque no querían estar en ese ambiente. Y recuerdo esas reuniones de muchos años atrás donde había liberación sin necesidad de que alguien estuviera, oh, levanta tus manos. No, en medio de la adoración. Porque el Espíritu del Señor y la presencia del Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, ¿no? Sí, y es provocado por nosotros, por los hijos pues de justo Dios, eso. por los que Por la conocemos. alabanza de su pueblo. Así es, porque se trata de Dios. No se trata de mí, no se trata de usted, ni de usted, se trata de Dios. Así es. Y cuando nosotros entendemos eso, todo cambia. ¿Y qué nos ayuda? La letra. Sí. Porque no puedes crear un ambiente así cantando cansado del camino, ¿verdad que no? No. No, No, o se sea, por centra más en bonita ti. que sea la canción. Se centra en ti, en tu dolor, en lo que yo Exacto, siento, sí. en mí. Sí, entonces todo tiene su porqué, ¿no? Y los himnos tienen también esa combinación de llevarte a los pies de Cristo, de que reconozcas, de que agradezcas, de que, por ejemplo, la de hay poder, sin igual poder en Jesús. Entonces yo estoy reconociendo que hay poder en Jesús, ¿no? Y así hay himnos: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, lávame en tu sangre, Salvador. Entonces, y tú empiezas a degustar esos cánticos, y no, son una chulada. O sea, cantar con entendimiento es lo mejor que puede haber. Por eso estaban escritos, para que los leyeras y no te pasaras de, ¿no? Y es parte de ese alimento espiritual también, ¿no? Porque que nosotros podamos adorar, alabar a Dios, implica todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu conectado con el Dios creador, con el Dios que es tu Padre, tu alma emocionalmente conectada también. En voluntad, ¿no? En voluntad, rendida, porque rindes tu alma. Sí. Tu espíritu ya es de Él, pero tu alma se rinde a Él. Todo a Cristo yo me rindo. Entonces, y tu cuerpo responde, manifiesta. Levanto mis manos hacia el Señor, ¿no? Es más, uno de los salmos dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sí. ¿No? Socorro viene del Señor. De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Específicamente eso que ustedes están diciendo es, por ejemplo, la canción de Yo me rindo. ¿En qué momento aplico ese coro? Cuando estoy haciendo un llamamiento, ¿sí? Cuando estoy llamando a las almas para que vengan a encontrarse con Cristo, entonces aplico Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego, quiero serle fiel. Entonces el llamado, y cantas ese yo, y cuando la gente está tocada por el Señor en ese momento y está escuchando Yo me rindo a Él, levanta sus manos y empieza a llorar o sea, hay algo que provocamos una entrega, con entendimiento, rendición. sí. Entonces por eso están escritos los himnos específicamente para algo en especial, ¿no?
Entonces, esto ahorita que comentabas, eso es parte de lo que provoca, por ejemplo, el reconocimiento el reconocimiento de lo que es Dios, cuán grande es Él, ¿no? Señor, mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, imagínate ahí, ¿no? Afuera en el monte, sí, con todo lo que ves, al oír tu voz en los potentes. Hace unos días estaban unos truenos tremendos, ¿no? Y escuchan el sol en su cenit, y ahorita con sus calores y el sol así abierto, ¿no? Entonces, ¿entiendes? Cuando estás cantando, lo que estás cantando, dices tú, tiene sentido. Y luego entra mi corazón. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Ves los cielos, ves el sol, ves las estrellas, ves todo lo que está en el universo. Dices tú, ¿a quién se le ocurrió eso? Cuán grande es Él. Los cielos cuentan la gloria del Señor, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Omnipotente, que alguien que creó todo eso no es algo pequeño, es grande, ¿no? Entonces por eso dice la canción, cuán grande es Él. Y es un reconocimiento de lo que es Dios por lo que veo. Pero imagínate las cosas que no vemos. Lo que está allá, que Él se fue a preparar, es mucho más grande, mucho más hermoso. Entonces, ahí es donde aplicamos esa parte del conocimiento. Conozco, leo y entonces canto, y eso que estoy cantando en mí está surgiendo como ríos de agua viva. Y empieza a crear algo y nos ayuda muchísimo el cantar. Fluye. Sí. Por ejemplo, estabas hablando acerca de los salmos, ¿no? Ajá. Que muchos salmos se cantan también, ¿no? Sí. Por ejemplo, el que estabas diciendo es Alzaré 21, ¿no? Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué más dice? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá, que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y ya luego viene Jehová. Es palabra. Es palabra. Es un salmo que cuando lo cantas también provoca en ti eso. ¿Y cómo tiene que ver esto que Dios hizo en nosotros? Porque aún no habiendo un instrumento, que los instrumentos son maravillosos, ¿no? Parte de la creatividad que Dios pone, de esos atributos comunicables de Dios hacia el ser humano, y empieza, ¿no? Hay un nombre que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Bezalel, que es encargado de hacer instrumentos también y de todo tipo de creatividad. Pero el Señor nuestro Dios nos hizo un instrumento muy especial, que tiene cuerdas, que tiene viento, y es nuestra garganta. ¿Cómo puedes adorar? Porque hemos también estado en lugares, ¿no?, donde no hay instrumento, no permite, o no canta el pueblo porque no hay un instrumento. Digo, tenemos el mejor instrumento hecho por Dios. Sí, cuando lo queremos hacer audible es, pero cuando no, puedes cantar dentro de tu espíritu. También. Y esto aplica para la gente que es sordomuda, porque dices, oye, también, entonces, ¿cómo un sordomudo pues no tiene esa esperanza de cantar? Pero el espíritu gime, ¿no? Y a lo que voy también es, hablando del Salmo 121, tú lo puedes recitar, lo puedes hablar, pero cuando le pones una melodía,
es un Sí, pum, cambia, ¿no? cambia, claro. Claro, sirve también para la memoria, es una estrategia de memorización, o sea, de guardar y retener Cuando es cantado, Sí, como que aprendemos más de alguna rápido. manera, Sí. exacto. Sí. Pero también como este efecto que tiene como mayor impacto cuando tiene melodía. Sí. Y uno de los salmos también preciosos, que es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. ¿Qué más dice? Pastos Delicados, Él me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, y nada nos faltará. nada nos faltará. Entonces son salmos cantados y hay algo que te sientes y te ayuda a entender aún más a la profundidad. Claro. Cuando lo estás cantando. Hay otra, la rítmica y todo lo que ejecuta la canción te lleva a algo más y eso es lo que ocasiona el cantar. Sí. Hablando de los himnos, nos contaba hace un ratito, hermano, que nace, ¿no? en estos siglos, y en 1916 nos platica que esta persona Val, hace la recopilación y va avanzando la historia. ¿Qué va sucediendo después? ¿Va evolucionando? ¿Cambia? Sí, va teniendo una transformación en el tema específicamente musical. Ahí hay incluso los coritos también pasó lo mismo. De lugar a lugar, por ejemplo, de un país a otro, se hicieron algunos cambios, algunos cambian hasta ciertas frases de un himno y le ponen otra de acuerdo a lo que ellos entienden más claro, al sentido de lo que dice, y va teniendo una transformación musical, porque, por ejemplo, antes, como dije, se tocaba con órgano, pero luego le empezaron a meter la batería, el bajo, y empezó a cambiar todo, ¿no? Y eso trajo por ejemplo, la de Hay Poder, así en un estilo rock and roll. Hay poder, poder, Sí, hay poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. y así fue surgiendo una evolución musical basado en la letra del himno, sin que sufriera un cambio en la rítmica, en el estilo del himno. La esencia estaba, pero lo iban adecuando a la época, y entonces era como que ¡wow! ¡Qué padre!, ¿no? Y a la cultura también, ¿no? Ajá, y algunos viejitos, ¿por qué andan distorsionando la música cristiana? Decían, ¿no? Jejejes. Sí, entonces, porque para ellos era como que eso es sagrado, muchacho. Y había pero al final del día, los que estábamos en la onda, La nueva generación. sí, claro, entendíamos, y para nosotros era muy hermoso, Agradable. era agradable el escucharla con ese ritmo, ¿no? Y así fue surgiendo la evolución musical dentro de la letra de los himnos que ya teníamos. Y después Ujú. surgieron también los coritos. Coritos. Es diferente a los himnos. Sí, entonces surgieron los coritos, y los coritos son muy cortos, pero también son muy importantes porque nos ayudan a entender también parte de la vida de un creyente, de un hijo de Dios, ¿no? Y hablan específicamente también de temas muy relacionados con Cristo,
son cristocéntricos y ya ahí sí hay una variación musical, porque muchos, los que son de por allá del Caribe le meten candela, los que son por acá de México le meten guitarra y trompeta y acordeón y así, ¿no? Va surgiendo toda esa evolución que enriquece de acuerdo a la región en donde estamos, ¿no? Sí, y es interesante porque culturalmente hablando, a veces no podemos llegar con el evangelio de otra manera. Pero por ejemplo acá en México, en nuestras regiones, ¿no? que es muy variable, y la música regional ha cobrado gran importancia a la hora de evangelizar cantando, pudiéramos decir, ¿no? Entonces un sierreño, un norteño, que llega duro, ¿no? Digo, hay gustos, ¿no? De géneros musicales, tenemos gustos, tenemos preferencias por un estilo. Un género musical, sí. Pero así como Dios no hace acepción de personas, digo, también cabe también la prudencia, ¿no? Sí, en algunas cosas. Pero no debemos de nosotros tomar una ¿postura? Una postura de que mi estilo es el que Dios me acerca acepta, más a Dios, ¿no? El que acepta a Jesús. No, porque mira, si te das cuenta, por algo Dios nos hizo distintos, ¿no? Imagínate en el matrimonio que tú y tu esposo fueran igualitos. No hay complemento. Qué aburrido, ¿no? Sí, no. Pero el hombre es pasivo, bien tranquilo. Ahorita se va a arreglar el sonido. Ahorita en unos minutos, ¿no? Mirándolo con ojos de pistola a la consola ahí. Sí. No, pero sí hay esa diferencia de estilos. Incluso a ti te puede gustar una música que a él no. Claro. Entonces es bueno eso, ¿sabes por qué? Porque imagínate en un lugar donde estemos todos con el mismo gusto, o sea, yo siento que no tendría sentido, ¿no? Entonces por eso sabemos unos, por ejemplo, a mí me gusta la salsa, el merengue, la cumbia, es mi favorita, la música alegre, favorita, ¿no? Pero yo escucho de todo, por ejemplo, la música norteña me encanta también, como soy músico me gusta las diferentes canciones, la banda apenas la estoy aceptando como que es así, los corridos tumbados y esos rollos del sierreño, ¿no? Y ya estoy aprendiendo también a aceptar esa música, pero no digo eso hablando en el tema de las letras que son para el Señor, para música cristiana, que se le denomina así música cristiana, que yo creo que es el género, ¿no? Sí, esa es otra historia, pero hablando del estilo musical, cambia en diferentes lugares, pero tiene la misma esencia porque no cambia la letra y nada más la rítmica. Y que toda la música, hablando de música cristiana, tiene un solo enfoque, que es glorificar a Dios, ¿no? Así en es. todo, sea de júbilo, sean coritos, sean como dijiste, merengue. Sí. Merengue, bachata incluso, ¿no? Exacto. Un bolero ranchero, rancheras, regional mexicano, sea norteño, sierreño, con marimba, o sea, todo tiene el propósito de glorificar a Dios. Sí, y en algunos se escuchan a veces que son como parte de testimonio, ¿no? Como un testimonio básico en algunos coritos, algunos sí son de pasajes bíblicos cortos y todos enfocado en esto, ¿no? También en la alegría del cristiano, o sea, en cómo se vive, ¿no? También está esta parte del corito, lo que mencionaba el hermano, que son cortos, algunos repetitivos, y el estilo es muy variado, o sea, de todo. Y de vivencias también. De vivencias, por ejemplo, sí, de testimonios. yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser que El Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acaban a mi lado y me ayudan a vencer. Ok, ahí está un tono para ustedes. Entonces lo van a cantar, ¿va? Listo. 1, 2. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. ¿Qué están diciendo con ese corito? Algo que yo siento en mi ser. Algo que yo siento, ¿no? Y que te ayuda A vencer. a vencer. ¿Y por qué lo sientes? Porque mora en ti. Sí, entonces cuando lo estás repitiendo, Exacto. estás declarando, Sí. estás
creyendo. Diciendo, sí. Entonces, eso provoca algo, ¿no? Que te están escuchando. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder, ¿no? Entonces, esos coritos obviamente te traen el avivamiento, te levantan el ánimo, ¿no? Y te ayudan a vencer. Y luego, me acuerdo, aquí apunté, porque los van pegando. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Señor. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria. Aleluya. Amén, 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 amén. Pero Entonces, claro, como son cortos, se pueden pegar y hacerse... Entonces, de reconocer que tienes a un Cristo de poder que sientes y te ayuda a vencer, y luego dices, bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, y ahí ya estás automáticamente alabando, ¿no? Estás bendiciendo el nombre del Señor. Y es algo fascinante porque no sé quién fue el que se le ocurrió hacer cadenitas. Conectarlos. Cadenas, ¿no? Sí. Cadenas. Entonces, de coros. y así va surgiendo. Yo, Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la zarza quiero arder con su poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. ¿Sí? Sí. Estoy ardiendo de ese fuego celestial. Y la mayoría de estas canciones traen jiribilla, ¿no? Me adoro. Y entonces, ¿verdad? Se presta para que se prenda la candela allí. Por lo que dice. Contagia. Códigos, ¿no? Contagia, claro. Y es bueno, ¿no? Estos estados, vamos a llamar como estados de ánimo de nuestro ser. Pasamos de alegría, de gozo, a algo a lo mejor más melancólico, ¿no? O más solemne, pero que reflejan la vida, la composición del ser humano. Sí, Que es parte del carácter de Dios también. Bueno, Dios no es voluble, ¿no? Sino que es equilibrado en todo. Pero que Dios también sonríe, aunque no tiene rostro, ¿no? También llora, ¿no? Dice, mis lágrimas, de mis ojos están cayendo lágrimas. Entonces también llora, aunque no tiene ojos, pero también ve, también ama. Sí, ahí Él es el todo en todo, ¿no? Y en todos. Entonces nosotros también pasamos por esos estados de ánimo con los cuales podemos glorificar a Dios en cualquiera de nuestras facetas, ¿no? Sí, sin duda fuimos hechos a semejanza de Dios cuando nos hace con estas características, nos damos cuenta que lo hizo con propósito, ¿no? Entonces, si Dios nos hizo o somos semejantes a Él, nos hizo con entendimiento, nos hizo con vibras emocionales que nos ayudan, ya sea para arriba o para abajo, una de dos, pero toda esa parte de lo que el cuerpo en sí encierra en nosotros, en el tema musical hay una conexión muy importante. Incluso la música te puede elevar o te puede tirar al suelo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de letras específicas creadas con un enfoque específico para algo, ya hay una conexión espiritual y eso nos ayuda, ¿no? Ahorita que cantábamos los coritos, luego sigue ardiendo el fuego, mi alma está ardiendo el fuego, mi alma está preciosa llama, ¿no? Entonces habla acerca de lo que es el Espíritu Santo, lo que representa el Espíritu Santo en nosotros, y luego fuego es el que quiero, dámelo, ¿no? Y así sucesivamente tú vas escuchando los coritos. Es más, si quieres, un día pon coritos cristianos y te van a salir muchísimos de los que aún cantamos, recordamos, y muchos que a lo mejor no te van a sonar porque no son muy cantados aquí, pero en la mayoría de los coritos hay una jiribilla emocional para alabar al Señor, para reconocer a Dios, y que te ayuda y te transmite algo especial en el tema de si estás triste, canta. Si estás enfermo, canta y las cosas cambian. La verdad, yo lo he experimentado, por eso lo digo. Sí, y fíjate que parte también de nuestra red neuronal, o sea, como estos seres integrales, la repetición de los textos, ¿no? y más cantados, ayuda también a que nuestra red neuronal se restaure o crea nuevas rutas mentales por la neuroplasticidad. Entonces,
no es A un... ver, ya me estás hablando de neurociencia. Ok. O sea que todo esto tiene que ver también con algo que va provocando en tu cerebro, ¿no? Entonces también la meditación, la lectura de la palabra, la oración, ahora cantada, o sea, todo eso ayuda a que regeneres o que se reconecten redes neuronales. Entonces hay parte de estudio de neurociencia aplicada que se encarga de esto, ¿no? De estudiar esas neuronas, la plasticidad de las neuronas, y que es comprobado, se está comprobando todo esto. Entonces no solo te ayuda en el espíritu, por eso digo que es un ser integral, o sea, ontológicamente nos prepara también en la mente. Y eso Entonces, que está comentando Luz es reciente, o sea, no tiene más de una década este descubrimiento. Más o menos. Una década de eso de la neuroplasticidad. Y lo impresionante en lo que he escuchado es cómo la palabra ya lo hablaba, ¿no? Es en Romanos, Pablo habla de esta renovación de la mente. De hecho, esa parte de la renovación, esa forma de entender que necesitamos ser renovados en nuestra mente, porque nuestros pensamientos, te digo, a veces estamos cantando la del poderoso Israel y nos vamos a la casa y ya estamos llorando y no sabemos qué hacer, el estrés se nos viene encima por cualquier cosa. Entonces necesitamos que nuestra mente se renueve. O sea, si yo estoy cantando que tengo un Dios poderoso, cuando llego ahí un problema, pues tengo que confiar en ese Dios que estoy cantando, que abre los... Sí, dejas tu fe entonces en el lugar donde te congregas, o cómo, ¿no? Tienes que traerlo. Sí, entonces, el renovarnos, el renovar nuestra mente, nuestros pensamientos es muy importante, porque a veces, aunque somos creyentes y estamos en la lucha y todo lo que tú quieras, hay esa parte donde estamos en un ambiente y ya luego cuando nos movemos de ambiente, ya rápido nos llegan los rechazos. Nos desambientamos. Sí. Es como olvidarlo, o sea, es como tan fácil olvidar algo o lo estás haciendo, estás cantando, estás creyendo, ¿no? Que el Señor es poderoso, pero como dice el hermano, viene una situación, o estás en casa o algo sucede y te abruma el no entender cómo se va a solucionar y olvidas lo que estabas cantando, ¿no? El poder del Señor y confiar. Entonces es como esta parte de estar olvidando siempre, y es también por eso, ¿no? Que la palabra dice, traigan a memoria, ¿no? Traigan a memoria, no olviden. Me acuerdo en Deuteronomio, cuando van a la tierra prometida, cómo Moisés está insistente, ¿no? En que nunca se aparte de ti este libro, medita en él de día y de noche. Sí. En nuestras casas. Y ahorita en el tema, pues con las alabanzas, con los coritos, con los himnos, pues nos podemos ir. Es como más fácil, ¿no? Sí. Porque ya tienes tu playlist y los reproduces y los cantas, aunque a veces perdemos el sentido, ¿no? El valor de la canción, el peso de lo que estás cantando. Pero también hay momentos, aunque estés lavando trastos, estás cantando y de repente, ¡bum!, te viene un asunto ahí tremendo, ¿no? Que empieza la lloradera, ya no sabes si es del grifo o es de tus lágrimas, pero cómo la presencia del Señor se manifiesta. Así es. Y volviendo a la línea del tiempo que estamos manejando, ¿en qué año estamos ahorita más o menos? ¿Estamos en los coritos? No, ya estamos en los 90s. En los 90s. Sí, ya estamos en la era del jubileo del Pentecostés latinoamericano. Y estos coritos que estamos ahorita parafraseando aquí y medio cantando, porque pues, hay mucho más, ¿no? Luego llega un momento que ya los coritos, los himnos eran como, no eran suficientes, ¿no? Y Dios mueve corazones de personas que traen una renovación en la alabanza y la adoración, ya como alabanza y adoración, porque no existía un concepto así de en una reunión alabanza y adoración, sino que los coritos y los himnos era cantar, ¿no? Y así eran las liturgias de aquellos tiempos. Entonces, en 1980, 85, empieza a surgir el tema alabanza y adoración, y era para nosotros nuevo. ¿Qué es eso? A ver, alabanza. Entonces hubo unos congresos que ayudaban a entender lo que era un adorador. ¿Qué es un adorador? Y entonces ahí es donde empieza a surgir las canciones que ahora para nosotros o para algunos son viejitas,
porque ahorita ya hay otra época del worship, de todo lo que es las canciones traducidas del inglés al español, pero en ese tiempo del 85, donde surgió esta canción que ustedes, que a lo mejor se saben, y digo que sí porque es un himno ya, digo un himno porque todo el mundo la canta, ¿no? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es un hombre llamado Miguel Casina, empieza a escribir esta canción y se empieza a llenar de la presencia de Dios, por lo que él dice que siendo nosotros tan injustos, tan infieles, y como él es fiel, aunque nosotros no correspondemos a esa fidelidad muchas veces, y ahí es donde surgen todas estas canciones que las tomamos de adoración, ¿no? Y esa es ya la época de 1985 a los 2000 que surgieron estas canciones. Por ejemplo, hay otra que dice: a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Cuando empiezas a cantar eso, levantas tus manos y a ti atribuimos, y ¡pum!, empieza algo, un efecto espiritual, porque yo le estoy diciendo: Señor, a ti atribuimos la gloria y la honra. Y cuando lo cantas consciente y o sea, surge algo especial. Y ahí es donde empezamos a conocer las canciones de adoración. Y quiero levantar mis manos también, no sé si la han escuchado. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, ¿no?, en santidad y amor. Entonces empiezas a cantar eso y ya cobra otro sentido. Dices: esto es adoración, específicamente adoración, ¿no? Y la alabanza empezamos con Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear, Señor, hazme un radical, y todo el mundo cantando, ¿no? Entonces ahí era una expresión de decirle al Señor: Señor, hazme radical, quiero hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces en esos congresos nacen esas canciones y provocan en la juventud, que era lo que se reunían en aquel tiempo. Yo una vez fui a un congreso y eso creaba una reacción en nosotros que apenas estábamos conociendo, con música bien ejecutada, con el sonido bien equilibrado, ¿no? Pues provocaba en ti algo nuevo para el Señor, ¿no? Y entonces ahí fue donde se empezó a desarrollar la música alabanza, de adoración, de lo que conocíamos como himnos y coritos, esta nueva evolución de cantarle al Señor. Y hasta la fecha, estas canciones que ahorita me puedo pasar aquí 2-3 horas diciendo cuáles son, hasta hoy, cuando las cantan de nuevo en las congregaciones, te provoca algo, sí, algo. Traen algo especial. La esencia. Sí, es distinto. Entonces, a partir de ahí, hubo un cambio, pero profundo, y la verdad que hasta el día de hoy ha bendecido muchas vidas. Entonces podemos decir que se agradece ese cambio, ¿no? Sí, porque ha alcanzado más vidas también, ¿no? Más almas. Claro. Y nos ha ayudado incluso a mantenernos en la adoración, porque yo utilizo música instrumental para adorar, para orar. Entonces en la oración yo estoy escuchando todas las que en mi tiempo y son así como que ay, no, me rasgo porque rasguen su corazón y no sus vestidos. Me siento así en ambiente, pues. Entonces sí, ese primer amor será lo que pasa es que vuelves a retomar eso de que viviste o que escuchaste la primera vez,
y crea en ti esa emoción de al momento de estar orando, de decirle al Señor. De hecho, yo a veces utilizo lo que estoy escuchando y se lo estoy diciendo al Señor como en mi oración. Entonces, sí trajo algo especial para muchos de nosotros este cambio. Sí, de hecho, ya lo comenté, creo que cuando estuviste en el episodio de cardiopatía espiritual, de que cuando yo empecé a escudriñar y a escuchar música cristiana, yo cotejaba la canción que escuchaba con la escritura. Entonces, para mí fue mucho lo que aprendí a través de eso, ¿no? Esto está hablando de Lily Goodman, de Jesús Adrián Romero en aquellos tiempos, o sea, estaba hablando 2010, Marcos Witt, Abel Zavala. Entonces, todos esos que ya tenían años en la música, pero para mí era la novedad, ¿no? Sí. Y fue de mucho aprendizaje. A mí me sirvió, y como me gusta la música, entonces fue de parte de Dios el que tuviéramos esa herramienta, vamos a llamar, al alcance, para entonces llegar a este conocimiento de Cristo, ¿no? Y fortalecer la fe. Sí, y en esos tiempos que eran discos o ya estaba en YouTube. Ya había en YouTube, ya estaba YouTube. Sí, pero empezó con los cassettes, luego empezaron los pero CDs. es que yo soy de la nueva generación, mi hermano. Empezaron los cassettes, luego surgieron los CDs y ahora las plays digital. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Todo está bien? Creo que sí. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Verdad? Y cantas esto y dices, Señor, gracias, porque me sostienes. Sí, y entra. Y es que esas fueron de las primeras que yo escuché y son las que repetía y repetía. Sí, y luego ahí yo lo incluyo, cerca de ti. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Sí. No, y era una letra Sí. que Profunda. Algo especial, ¿no? Hoy, mira, algo que he retomado, y la Biblia parece que así, mira, me trae el amor, tener amor por el prójimo. Muchos están diciendo, es que Jesús es un demonio. Miren, no digan nada. Mejor déjenle al Señor, oren por las personas que se han descarriado, si es que porque yo no estoy cerquita de él, yo no vivo ahí a un lado, o soy su vecino, para decir cómo se comporta. Es muy importante que entendamos que tenemos que ver con amor a las personas. Hace unos días estaba viendo a alguien que me decía algo acerca de un pastor, y yo me ponía a pensar, el pastor haya hecho lo que haya hecho, yo lo tengo que amar. Y tengo que verlo con ojos de amor. Es un Señor, enséñame a amar como tú amas, ¿no? Verlos como tú los ves. No sé si ustedes tengan la Biblia electrónica, pero lleva un rato insistiendo en que debemos de amar como Dios nos amó. Algo nos está diciendo el Señor, porque eso es la suya, mi hermano, es para usted. Sí, para mí son, y yo lo confieso. No, yo soy un hombre de amoroso. Yo amo a todo, bueno, no a todo el mundo. Hay ciertas personitas. Por algo el Señor está insistiendo. Por eso te digo, por algo. No, fíjate que en sí es entender el amor del Señor para lo que Él me amó a mí. Entonces, ¿por qué yo voy a, ¿no? a ponerme a juzgar a otros? Entonces, de quisquilloso, ¿no? Sí, esto es un paréntesis, hermanitos, por lo que estamos hablando de mi hermano Jesús Adrián Romero. Que Dios lo ayude y lo levante, porque es que ha escrito muy buenas canciones. Sí. Marco Barriento es otro adorador también.
que me encanta sus Que el letras. cielo se parte en dos. Sí. Y Está entonces, poderosa. hay muchas letras, hay muchos escritores. Por ejemplo, hablando de Marcos Vidal, no sé si lo Sí, ubican, ¿sí? Hay una canción que a mí me encanta que dice: dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Entonces, cuando yo la escuché por primera vez, wow, decía yo, También. el Señor es nuestro refugio, ¿no? Él nos sustenta, nos alimenta, nos protege, ¿no? Y luego me gusta el coro que dice: vengo a reposar en él, eres mi amigo. Entonces, dentro de lo que hay en una letra, y cuando tú la apropias a tu vida, crea algo, ¿no? Y eso es lo Que esa conexión, pues. ¿no? y eso es lo que hoy en día yo comparto. Adopten las canciones que hablan acerca de algo. Tienes que ser también sabio en qué estás cantando, ¿no? Sí. Porque me decían, una vez me dijeron: hermano, lo invitamos a una quinceañera para que lleve la música. Querían estar cantando canciones de adoración. Yo sí les dije con toda la pena, le dije: ¿saben qué, hermanitos? Esto no se hace. Es que, le digo, no es correcto que estemos cantando aquí canciones de alabanza y de adoración si están ustedes, mira, aquel está moviendo el bigote, mira, aquel se está riendo, aquel está haciendo esto. O sea, no, hay canciones específicas para esto. Y muchas canciones cristianas que puedes poner en una boda, en unos 15 años, en algo especial. Hay pero muchísimas canciones que puedes utilizar para eso. Pero la alabanza y la adoración tienen que ser con cuidado. No nada más. Ahí se entraría un celo santo, Sí, ¿no? Reverencia. Es que si ahí es donde se tiene la reverencia, no al leer la Biblia, porque muchos dicen: hermanos, pónganse de pie para leer la Biblia por reverencia a la palabra de Dios. Lo siento, pero la reverencia, eso no significa reverencia. La reverencia se lleva aquí, cuando yo estoy leyendo, porque cuando tú estás sentado en tu casa leyendo la Biblia acerca de tu devocional o algo, no te levantas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a decir que la iglesia por reverencia me tengo que levantar? ¿Te das cuenta? Son como cositas que vamos poniendo nosotros y que las vamos repitiendo, que no tienen sentido, ¿no? Entonces, para mí, la reverencia es cumplir con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo si tengo reverencia, obviamente no voy a estar escandalizando ni gritando, porque hay un momento solemne donde vamos a estar leyendo, donde vamos a estar orando. Concentrados. Exacto. Pero no es por el efecto, pues, de que yo me levante. Ya es la reverencia. No, eso no, porque entonces estamos dejando en alguien algo incorrecto, pues. Y eso pasa con la alabanza también. Entendemos que el cantar es porque es el momento de cantar y ya. No, es un momento especial. Por eso la alabanza tiene que tener un tema y específicamente qué es lo que voy a cantar. Entro alabando, entro exaltando, luego puedo cantar de reconocimiento, de agradecimiento, de júbilo, de gozo porque el Señor me salvó. Y luego la adoración, ¿no? Entonces tú como adorador vas armando todo eso y va teniendo un sentido hacia dónde diriges a la congregación para que ellos adoren juntamente contigo. Y es así, o sea, porque la iglesia está repleta de muchas cuestiones o liturgias que no están, aunque no son malas o malignas, pero son cosas que no te... Pueden estorbar, Sí, confundir también, confundir, ¿no? Más bien, confundir y creer cosas que no son así. Entonces, las mismas letras de las canciones te van llevando de una a otra, ¿no? Va haciendo como que una, se va traduciendo y se va secuenciando de tal manera que llegas al momento del clímax de la adoración. Porque alabaste, bendeciste el nombre, reconociste, te gozaste porque tienes un Dios poderoso, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob. Y luego empiezas a reconocer el Dios que todo lo puede, el Dios que adoramos porque está en las alturas, a Él sea la gloria, la honra, tú eres bendito, tú eres digno, y creas un ambiente espiritual bien bonito. Cuando lo haces bien enfocado. Claro, y que ese es el objetivo, ¿no? Al Por fin eso de dice cuentas con de esto. entendimiento, ¿verdad? Sí. Con entendimiento, mijita, pues, no como. Puede ser así muy drástico, puedo ser muy drástico en eso que digo, pero es verdad, porque yo también a veces caía, ¿no? En eso. Bueno, para ir cerrando el altar. episodio, entiendo que vamos ya en la recta final, que es del 2010, 2012 a la actualidad. ¿Qué viene sucediendo, hermano? Hoy en día hay un surgimiento muy nuevo que
que es, digo, no deja de ser canciones de alabanza y de adoración, pero sí han tenido como que esto es algo muy personal, lo que voy a decir, no quiere decir que sea ley, pero yo escucho muchas, porque me gustan, hay muchas canciones que me gustan porque sí son de adoración y alabanza, pero veo que la mayoría nos enfocamos en el yo siento, porque tú me has dado, porque, ¿no? Entonces estamos enfocados en nosotros y no en Dios. Hay mucha letra que está así, como que tiene ese, no, porque tú me ayudaste, porque tú me sanaste, y por eso, o sea, es como que si no, entonces, ¿qué haría, no? Nada más porque soy feliz, nada más porque tengo esto, porque me diste esto. Ajá. Entonces, siento que va un poquito así, pero hay muchas nuevas canciones que sí me atrapan. Por ejemplo, la canción ¿cómo? En mi vida ha sido bueno. La bondad de Dios. La bondad de Dios, ¿no? En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Entonces eso, no, tu fidelidad sigue persiguiéndome. La bondad, Dios, o sea, está padre lo que canta, ¿no? Aunque no es explícitamente adoración, no significa. Sí. O sea, no es una adoración así profunda, pero estás reconociendo y habla algo muy padre que te deja, ¿no? Algo. Y así hay canciones que sí te van llevando a reconocimiento, adoración. Sí, hay canciones muy, muy bonitas que, por ejemplo, ahorita Marco Barriento tiene la canción esa de Glorioso Salvador, Divino Redentor, algo así. Eres Rey de los cielos, eres Señor. Cuando yo la escuché, yo estaba orando, y cuando yo la escuché, sentí algo, de veras, o sea, yo estaba orando y entró esa canción que no la conocía yo, y cuando escucho la canción lo que está diciendo, glorioso Salvador, y yo estoy orando y digo, glorioso Señor, divino Creador, ay, Señor divino, y empecé a repetir en mi oración lo que estaba escuchando, y algo movió mi corazón. Entonces te digo, esa parte de lo que ahora se canta, hay muchas canciones buenas que se pueden aplicar para el momento de alabanza y adoración, y hay otras que no son específicamente para un tiempo especial de alabanza y adoración. Entonces yo pienso que ahí no es tanto que sean malas, sino que no son las canciones adecuadas para ese tiempo, para ese momento. Entonces es de tener cuidado de buscar canciones que te lleven a algo dentro de la liturgia eclesiástica en la iglesia, o de la preparación de la alabanza y la adoración. Y otra cosa es cuando hagas tu playlist para cuando estás haciendo algo y escuches la música, ¿no? Sí, es válido, ¿no? Pero sí, pero yo siento que sí, la música de hoy en día sí ha tenido como que un poquito varía un poquito en lo que era la esencia de la alabanza y la adoración que surgió allá en los 90s. Pero también creo yo que interviene mucho el comercializar la música, ¿no? O sea, no es tan mal que tú obtengas un recurso por hacer música, hablando de música en general, no música cristiana, ¿no? Pero sí también se ha diluido esa parte, ¿no? De este entender y de este conocimiento de las escrituras al momento de escribir tus canciones, ¿no? Porque hablando de la música actual, cuántas cosas pues no son precisamente una herejía, pero tampoco ni son alabanza ni son adoración, ¿no? Son música, hablan de un Dios, pero a veces ni siquiera se tiene el conocimiento del Dios verdadero al que le estás queriendo hablar. Entonces no te llevan a nada más que una experiencia emocional, ¿no? Lo que hablabas de estar centrados en el yo, que no se deben de utilizar para un culto, para una liturgia, que lo puedes utilizar algunas, no todas, desde en casa, ¿no? En tu playlist, pero sí ha habido como que esa descuido, ¿no? Porque también hay mucho desconocimiento de la palabra. A la hora de escribir algunas cosas, dices tú, de plano, esto no se puede cantar. Sí, la Biblia nos enseña que debemos de examinar, ¿no? Todo lo que leemos, lo que escuchamos. Sí. Entonces, es sí poner atención en eso. Sí. De hecho, fíjate, el discernimiento es parte de
de que no todos, a veces decimos, es que, por ejemplo, yo no, me hace falta discernir, me hace falta. Entonces, hay que pedírselo al Señor, Sí. ¿no? Sí. Para discernir y saber cuando algo no está bien y tomar la decisión de decir, no, eso no. ¿Verdad? Tener el dominio propio también para decir no. Y a los adoradores o a los del grupo de alabanza, creo que nos comentabas también en el podcast anterior que nos acompañaste de cuando el Espíritu Santo te pone a ti las canciones o las alabanzas o de adoración en el momento, ¿no? Que a veces llevas una lista de tus canciones, de lo que preparaste, y de repente el Espíritu Santo, ¡pum!, y te empieza a fluir porque en comunidad, ¿no? En la congregación se provoca eso y es el Espíritu Santo el que hace como quiere. Porque hay un cambio de organización que yo en mi sentir dije, voy a cantar eso, pero el Espíritu Santo conoce a los que están allá abajo. Su necesidad. Exacto. Entonces viene a ti algo y tú tienes que ser obediente. O sea, y mira, siempre que pasaba algo así, todos fluíamos en lo mismo. No había uno que se quedara así, ¿por qué estás cambiando la lista? O sea, no, era algo increíble cómo el Espíritu Santo hace todo eso, porque incluso interconectaba cosas, ¿no? Y al final algo pasaba especial. Y yo estoy seguro que 2 o 3 o 4, no sé cuántos, eran bendecidos por esos cambios que le provocaba el Espíritu Santo, que no eran de todos los domingos o todos los días de reunión. Por eso, o sea, esto es importante para que no vayan a pensar que, entonces no nos preparamos. No, sí. No, y al contrario, con mayor antelación, porque si de repente el Espíritu Santo te pide una que no has ensayado recientemente, ¿qué vas a hacer? No, pero hasta eso el Espíritu Santo es bondadoso, porque siempre nos ponía canciones que nos sabíamos. Facilita de la lista. Sí. Gracias, Señor Espíritu. No, en serio, es que cambia el ambiente. Claro. Yo he tenido muchas experiencias así. Hace unos días que estaba en La Paz, estás tú hablando y compartiendo algo, y de repente se viene así como algo a tu mente y yo no lo voy a hacer, y canta eso y no lo voy a hacer. O sea, y entra el estilo y a la afloje, ¿no? Y cuando ya entiendo que sí es el Espíritu, porque sabes que yo antes decía, yo no, es mi mente. Y soy yo el que quiero decir esas cosas, y de veras, o sea, yo me resistí un poco porque pensaba que era yo, que eran mis gustos, ¿no? Esas son rolas que a ti te gustan. Entonces yo mismo me calmaba y me detenía, y no, pero llega un momento donde aprendes a escuchar la voz, a entender. Y entonces ya así, sin instrumento, y empiezas a cantar y empiezas a ver, ahí se deshace. Y yo, era el Espíritu el que me estaba. Entonces a veces pasa eso, de que no soy yo o sea, y no es del que está ministrando, es el mover del Espíritu Santo que provoca a alguien que se humilla, que se prepara. Sí, que se prepara antes. Porque somos instrumentos, somos vaso, nosotros nada más Dios nos usa para eso. Pero quien trae la bendición y la manifestación es el Espíritu Santo. A través de nosotros, nada más. Sí, somos instrumentos de él. Entonces, cuando obedecemos, las cosas cambian. Pero no puede haber obediencia y activación espiritual si no hay un conocimiento del Espíritu Santo. Si tú no conoces ese ambiente, muy pocas veces vas a poder darte cuenta o participar. De esa bendición del Espíritu, de la interconexión que hay, ¿no? Sí, y eso nos habla de un sentir, de ser unánimes, ¿no? Un solo sentir, un mismo sentir, como la iglesia del primer siglo, ¿no? Hechos de los Apóstoles, cuando reciben en el Pentecostés justo, estaban juntos, unánimes en oración, un solo sentir, un mismo corazón, una misma mente, como hablas tú de estar interconectados. O sea, es esa fusión, ¿no? Del cielo con la tierra. Así es, y es hermoso, todo eso es hermoso, que es un himno que yo escuché hace poquito y que lo recordé porque yo ya lo había escuchado, y cuando lo vuelvo a escuchar, y escuché una historia específicamente de ese himno, de lo que provocó ese himno en personas en África, y cómo ahora que yo lo conozco eso y retomo la canción, entra algo en mí, y le dije a Luz, tienes que cantar este himno, aunque no te lo sepas, ahí te va, se lo mandé para que lo escuchara, que es un himno muy precioso que queremos compartirle aquí. Gracias. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él
Con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar, por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará, me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará, por Él, con sangre comprado yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Qué tremenda declaraciones, ¿no? Es algo que cuando lo cantas y lo empiezas a degustar y dices, wow, o sea, Disfrutas. sí. O sea, el término de todo esto es, un día estaremos con Él. Esa es nuestra meta, pues, ¿no? Entonces, Dice Romanos, ¿no? Sí. Todo es de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36. Wow. Sí, pues qué increíble. Vamos cerrando, si les parece. Desde que estamos cerrando, pero es que no queremos cerrar, pero tenemos que cerrar. Pero que... Sí, yo Por gloria de Dios. no sé, me gustaría igual que les compartiera a los que están en casa cuál es la historia detrás de esta canción. bueno, es que aparte de quien la escribió, surgió en un ambiente de captura de un misionero maestro. Capturaron a 6 personas, 5 o 6 personas, los llevaron al paredón porque los iban a asesinar y esta persona, este misionero, les dijo que lo dejaran, ¿no? Cantar o le dieran Últimas palabras. últimas palabras, algo, un deseo, ¿no? Entonces le dieron chance, lo estoy contando así bien rápido, es mucho más profundo, pero al final él le dice que los deje cantar y canta esta canción. Pero bueno, él terminó de cantar la canción y al final los mataron. Pero después la historia cuenta que el comandante de esta guerrilla se convirtió al Señor porque la canción no lo dejaba día y noche. Literal lo taladraba, ¿no? Taladraba, dice que ya no Tremendo. podía dormir. Qué Entonces, tremendo. dice que buscó a alguien, porque en ese tiempo quien hablaba de Cristo los mataban, pues. Entonces él, conociendo esa causa, buscó a alguien que le dijera, oye, ¿por qué? ¿Por qué sucedió así esto? Y le habla de Cristo y esta persona se convierte a Jesús. Entonces este hombre fue uno de los que evangelizó a mucha gente y se convirtieron miles de personas Wow. a través de él, por lo que surgió de una canción de alguien que mataron. Entonces la historia da cuenta que a esta persona lo mataron también después de todo. Entonces, pero ya después de que eso que provocó un hombre apasionado por Dios y que no le importaba morirse o que lo mataran, sintió en el espíritu cantar esa canción y a partir de ahí transformó la vida de millones o de miles de personas Sí. a través de eso, de eso que él De esa hizo, experiencia, ¿no? De Aunque fue testificar. triste para ellos, digo, hablando terrenalmente, pero fue una gloria para ellos cuando llegan al cielo, Sí. porque los reciben, imagínate. Buen siervo fiel. En lo Wow. poco has sido fiel, en lo mucho te Es pondré. nuestro anhelo, ¿verdad? Nuestro que sí? anhelo. Entonces, Wow. ese himno, cuando yo escuché esa historia, me hizo sentido, ¿no? Porque ahorita Luz lo cantó, pero ya que ella lo empiece a cantar y experimentar, y cada uno de nosotros va a empezar a hacer algo en nuestras vidas que ya no nos va a importar. O sea, si lo tomamos como algo propio y lo cantamos así,
ya no nos importa si nos pasa lo que nos pase. Yo una vez le dije a una persona, mira, yo no tengo problema de enfermedad, pero si un día yo me llego a enfermar, no voy a pedir oración. Porque parece como que si dices, me enfermo y están orando ahí, oye, pues si lo que quiero yo es llegar al cielo, déjenme ir, ¿no? Digo Pablo, ¿no? No sé Sí, si entonces, irme, quedarme o de veras, qué. yo lo digo consciente y con de veras, así, que yo estoy consciente de eso que estoy diciendo. Yo, el Señor, cuando me vaya a llamar el Señor, me voy a ir con Dios y punto, ¿no? Entonces, esa canción a mí me bendijo mucho. Sí. Entonces, se las Increíble. compartimos y ojalá usted la pueda cantar después, ¿no? Sí. Bueno, y con esto concluimos. Qué gusto, verdaderamente qué gusto, hermano Jonás, que nos haya acompañado. Como dice Luz, que haya revolucionado nuestro Estudio. Los estudio, cambios sí, son muy buenos. Así como la música cambió, la música vino a cambiar Sí. nuestro set. Sí, Pero sí, y le de damos, bendición. le damos gracias por acompañarnos, por sumarse también a este proyecto, que lo que buscamos es justamente, ¿no? Seguir impactando y llevando la palabra del Señor desde nuestras experiencias, de lo que nosotros hemos vivido, para compartirlo, pues, por amor, como bien lo decía, ¿no? Por amor al prójimo, a los hermanos. Para la gloria de Dios, ¿no? Porque toda alabanza, toda adoración es para Él. Porque de Él proceden todas las cosas, y todas las cosas, toda la gloria. El ser humano, como hijos de Dios, portamos la gloria de Dios, pero esa gloria le pertenece a Él, de la manera que baja hacia nosotros, pero vuelve de nosotros hacia Él. Y una de las maneras de expresarlo es así, cantando himnos, salmos, ¿no? Alabanza, coritos. adoración, júbilo, cierreño, norteño, lo que quieran, pero que sea una palabra cristocéntrica, que tenga un mensaje el cual glorifique a Dios. Si está en la Biblia, de seguro le va a bendecir. Sí, Así de totalmente. Así es. Así que muchas gracias, de veras que esto se ha hecho largo, pero para nosotros es corto, y a lo que traía yo, necesitamos yo creo que unas 3 horas para todo esto. Para algunos va a ser aburrido, pero es muy emocionante cuando lo vivimos, y para nosotros quizás es poco tiempo, y vemos que el director nos está diciendo ya, ¿verdad? Sí, es Pero que no lo pueden ver, es pero parte, sí, es parte de esto, así que soy muy agradecido, gracias por este espacio, ¿no? muchísimas gracias, Jonás, y bienvenido. Ya sabes, cuando quiera le revolucionamos aquí al ingeniero. Gracias. Y gracias a los que nos van a ver, bendecimos sus vidas, y ustedes también son de bendición para nosotros. Así es. Gracias, Mayra. Gracias, Luz. Gracias, hermano Jonás. Un placer. Gracias a Eduardo, que está en cabina también, que pues también sin él esto no sería posible, ¿no? Así es. Pues nos despedimos. Nos despedimos. Que Gracias Dios por acompañarnos. les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.